¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Bueno. Eh, Vamos a hablar, en primer término, vamos a decir que la clase la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Un bloque con una cuestión teórica y después va a haber un bloque donde podamos trabajar aquellas cuestiones que ustedes tenían que trabajar con sus grupos y revisar esos conceptos. En este seminario lo que nos proponemos básicamente, como yo expresé en la clase anterior, no es que expliquemos qué es la evaluación, porque de hecho el concepto de evaluación nos atraviesa laboralmente. Todos estamos en situación de trabajo en la que la evaluación es una herramienta permanente para cada uno de nosotros, independientemente del nivel en el que estemos trabajando, el nivel del sistema educativo, todos evaluamos, con lo cual lo que vamos a hacer no es detenernos en esas cuestiones, sino ver de qué modo en un seminario doctoral podemos construir conocimiento a partir de todo lo que ustedes ya saben de sus prácticas laborales, pero también a partir también de sus biografías escolares, ¿no? Hay algo que sucede con nosotros los docentes, que si bien hacemos una formación específica, por ejemplo, soy profesora de geografía, si bien tengo una formación específica para la que me capacité, y esa formación específica tiene impacto en la tarea que yo desarrollo, hay algo que está inscrito en la biografía escolar nuestra, en toda la trayectoria de vida, del nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario, que tiene incidencia en nuestras prácticas profesionales. Ustedes ya saben que nuestras vivencias educativas, nuestras vivencias como educandos, tienen repercusión en los modos de trabajo. Esto es, en muchas cuestiones, todo aquello que yo aprendí siendo evaluado, también lo aplico, perdón, en mis prácticas de la enseñanza. Ahora, esta cuestión no es algo consciente absolutamente, Recording ¿no? in progress. No es algo en el que uno esté pensando de modo permanente cómo me evaluó mi profesora, pero tiene una incidencia. Entonces, me parece que en este concepto de construcción del conocimiento también tenemos que pensar en los procesos metacognitivos que nosotros hacemos de modo permanente acerca de nuestras prácticas en la evaluación. Cuando hablamos de prácticas metacognitivas, estamos hablando de las prácticas acerca del conocimiento que nosotros hacemos de modo permanente cuando estamos evaluando. Prácticas metacognitivas que no tienen que ver con los conceptos acerca de qué es la evaluación, sino el acercamiento, ¿no? La idea del conocimiento que uno hace. Uno hace metacognición cuando puede pensar, cuando puede reflexionar acerca del posicionamiento frente a los conocimientos. Entonces, permanentemente uno desarrolla esas prácticas metacognitivas, que es algo que en nuestro posicionamiento tiene que ver con la construcción del conocimiento. Si bien el seminario es de evaluación, hablamos de construcción de conocimiento, en la medida que vamos a evaluar tenemos que desarrollar prácticas metacognitivas para poder pensar
de qué modo se enseña y de qué modo se evalúa, de qué modo esas prácticas cognitivas inciden en los aprendizajes de nuestros alumnos. En la clase anterior lo que hicimos es hacer un ejercicio vinculado a los paradigmas acerca de los modos de investigación que tienen las distintas disciplinas que cada uno de nosotros enseñamos. La idea es que conocer los paradigmas, conocer los modos en los que se investiga un área del conocimiento, nos acerca a nosotros a la idea acerca de cómo se construye ese conocimiento. Si yo conozco cuál es el paradigma del que proviene la disciplina que yo enseño, voy a tener más elementos para pensar en cómo enseño y cómo evalúo ese conocimiento. Estamos ahí. La idea era que ustedes ese conocimiento lo pudiesen utilizar con todas las herramientas de que disponen los sistemas educativos de cada uno de nuestros países para prescribir cómo se enseña y cómo se evalúa. Nuestras prácticas no son independientes del sistema. Nosotros trabajamos en un sistema que nos prescribe, que impone determinado tipo de normas para ver qué es lo que tenemos que enseñar, qué es lo relevante en la sociedad en un momento determinado y cómo deberemos enseñarlo. Entonces, en esa construcción del conocimiento, intentamos en la clase anterior poder discriminar la disciplina si proviene de un paradigma del positivismo o del paradigma hermenéutico interpretativo para tener acercamientos a ese conocimiento, fundamental, básicamente. Pero también otra parte del ejercicio se vinculaba con ver cuáles son las prescripciones o los conocimientos relevantes. Uno no va a la escuela primaria, secundaria o a la universidad a enseñar cualquier contenido. Hay contenidos que están prescriptos por el sistema y en el nivel en el que estamos. Con esos dos aspectos empezamos a fundamentar a partir de las políticas y a partir del conocimiento de la ciencia, un acercamiento distinto al concepto de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener fundamentos para hacer lo que estamos haciendo. Si yo digo voy a evaluar de esta forma, yo debería poder fundamentar por qué hago lo que hago y no hago otra cosa. ¿Por qué tomo una prueba de estas características y no tomo otras? En este nivel del sistema educativo, mis razones tienen que estar fundamentadas, ¿no? Una de las cuestiones que me parecen fundamentales para pensar en todo tipo de enseñanza y todo tipo de evaluación es la posibilidad de hacer preguntas, no del orden de lo obvio, sino preguntas que permitan investigar algunas cuestiones. Preguntas no de juguete, no preguntas del orden de lo común, sino preguntas que me acerquen al conocimiento, a profundizar el conocimiento. En estos tres aspectos que he hablado, fundamento la tarea que tenían para hoy. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? ¿Fue claro? ¿No? Pues cuando te presentemos la tarea, veremos si te entendimos. Bueno, pero bueno, yo digo, irá por ahí. Digo, porque si no, nosotros pensamos que cualquier nivel del sistema educativo y más en un doctorado, nosotros pensamos que es necesario el pensamiento
la reflexión crítica, el análisis crítico, pero cómo llego a eso, ¿no? ¿Cómo llego a esa caracterización? A partir de una serie de actividades que yo voy desarrollando, entre las cuales las prácticas metacognitivas forman una base esencial en cualquier nivel del sistema educativo. Hasta en el nivel inicial, las maestras del nivel inicial le dicen, ¿y por qué te parece que el sol aparece por ese lado? ¿Y por qué? La maestra del nivel inicial pregunta y pregunta y le permite hacer hipótesis a los chicos y los lleva por ese camino de la duda, de la investigación y de la curiosidad fantástico que yo veo en el nivel inicial. Después podemos analizar por qué en otros niveles no sucede tanto. Y entonces vamos a ir al concepto esencial. La evaluación es parte de la enseñanza y del aprendizaje, porque en la medida que una persona aprende, al mismo tiempo está evaluando, discriminando. Voy a decir una serie de acciones que son fundamentales para que podamos probar nuestros procesos de metacognición. Discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, enjuicio. Siempre, cuando uno evalúa, hace estos procesos entre lo que tiene realmente valor y lo que no tiene. Entonces me parece que ahí en la evaluación hay una herramienta que permite desarrollar estos procesos del pensamiento y de la metacognición que tal vez a veces no los ponemos en práctica o los hacemos y no les ponemos palabra. Creo que lo correcto es decir esto. Nosotros, los docentes, hacemos eso, pero no le ponemos el concepto. La verdad es que cuando enseñamos y cuando evaluamos, siempre estamos desarrollando un conjunto de estrategias que sirven para evaluar, porque les estamos enseñando a valorar, a enjuiciar. La evaluación siempre tiene que ver con un juicio de valor. Uno pone un valor en una cuestión, siempre. Pero fíjense que a veces esta cuestión que hacemos los maestros tiene que ver con el fortalecimiento de todas esas acciones, la de la opinión. Acá hago un pequeño paréntesis. Me gustaría que ustedes piensen la diferencia que es entre la opinión y el conocimiento de la ciencia. Yo puedo opinar que me gusta, el clima que más me gusta es el clima del Caribe. Es una opinión. Ahora, una opinión que tiene que ver con cuestiones personales. Opino. A mí me gustan las películas policiales. Ahora, eso es opinión. Una cosa es la doxa y otra cosa es la episteme. La doxa es la opinión, el sentido común, doxa. Opino acerca de eso. Opino que el mejor género es el policial. Ahora, en la ciencia lo que vale es la episteme, es el conocimiento, es la construcción del conocimiento. Para construir conocimiento hay que desarrollar procesos vinculados al conocimiento, vinculados a estas acciones de las que recién estábamos hablando. Eso de formar una actitud evaluadora con cada una de estas acciones de las que recién estaba hablando, esa actitud se aprende como formando parte del proceso educativo y es continuamente formativo.
Y este me parece que es un concepto sumamente interesante, pensar qué es esto de la evaluación formativa, ¿no? Uno va formando a un sujeto en la medida que puede ir construyendo y alertando acerca de las acciones vinculadas a los procesos de conocimiento. Cuando recién hablaba de la doxa y de la episteme, en nuestra vida cotidiana permanentemente hacemos uso de la doxa, de la opinión, y eso está bien en el mundo de lo social. Lo que estoy hablando es que en un proceso de construcción del conocimiento tenemos que ser rigurosos. La rigurosidad acerca de estos procesos se da en la medida que yo pueda ejercitar estas acciones. Evaluar, criticar, opinar, decidir, enjuiciar, pero que yo pueda tener una medida exacta de cada una de estas acciones. Hay una autora que se llama Susana Selman, que vamos a empezar a estudiar ahora, y dice que el mejor método que un profesor puede utilizar para que sus estudiantes se formen y tengan modos creativos de aprendizaje es que el profesor transparente las formas de aprender que él mismo tiene a partir de las características del objeto que estudia. Es decir, que los profesores podamos hablar de cómo se aprenden nuestras disciplinas mientras estamos enseñando, es transparentar los modos de aprendizaje que pueden ser, digamos, modos muy vinculados a la construcción del conocimiento científico. La base de toda esta cuestión está en lo que estuvimos hablando la semana pasada cuando hablamos de los paradigmas. Poder fundamentar cómo uno puede aprender, transparentar en sus clases los mismos procedimientos que el mismo profesor desarrolla. Y ahí en el mismo momento puede formular sus críticas, sus hipótesis, sus dudas. Esto tiene que ver con lo formativo, ¿no? Formar al estudiante en la idea de que ese profesor aprendió en un proceso permanente de reflexión acerca del objeto de estudio que es su campo de conocimiento, ¿no? Permanentemente. Este es un modo de enseñar a los alumnos epistemología. Epistemología como rama de la filosofía que se ocupa de las cuestiones vinculadas al conocimiento. Si acá hay algún psicólogo entre ustedes, saben, esto fue la ruptura copernicana que hizo Piaget cuando él investiga cómo el hombre construye conocimiento desde el momento de su nacimiento, porque él investiga cómo se construye el conocimiento desde el mismo momento del nacimiento. Frente a posturas anteriores a sus investigaciones que ubicaban dentro de la psicología tradicional distintas etapas, ¿no? Antes se decía, bueno, los niños antes de 6 años conocen de esta forma, después en la escuela primaria se relacionan con un objeto concreto, a los 12, 13 años comienzan a formular hipótesis, y bueno, el proceso terminaba en la escuela secundaria. Acá la epistemología nos acerca a los modos de construcción del conocimiento que nosotros tenemos en cada una de las etapas de nuestra historia. La construcción del conocimiento de modo permanente que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, unimos a esta cuestión en la que decimos que para pensar en la evaluación hay que desarrollar procesos metacognitivos de modo permanente, incluso frente a los alumnos. Esto nos separa de posicionamientos dogmáticos, como
en la modernidad ocurrían, ¿no? Yo tengo la impresión de que mis profesores del secundario tenían una formación muy cerrada, muy dogmática, y nos decían cómo era el conocimiento. En ese momento no había otras herramientas. No, no es una crítica, sino una diferenciación del avance del conocimiento. Nosotros sabemos que en la modernidad la construcción del conocimiento tenía determinadas bases. La posmodernidad nos acercó a otros modos del conocimiento. Y en este momento estamos frente a un conjunto de desafíos tecnológicos que hacen que estemos dudando. Ahora voy a hablar yo, voy a hacer procesos metacognitivos yo como profesora del seminario. Como soy del área de la didáctica, yo pongo en el programa del seminario los modos de evaluar, con una certeza segura de que la elección que yo hacía acerca del instrumento de evaluación era la más conveniente. Yo pongo que, siempre puse, que la elaboración de un ensayo a los alumnos les iba a permitir trabajar con distintos aspectos de los distintos autores con los que trabajamos, poder hacer referencias en el orden de la construcción del conocimiento, pero también permitir un desarrollo personal de la materia. Muy bien. Me encuentro hace unos meses con toda esta cuestión vinculada a la inteligencia artificial. Entonces, todos, ustedes también, y me gustaría que después compartamos, en esto somos colegas, las experiencias. Uno cree que la herramienta utilizada hasta un momento no va a ser, no va a tener, ¿no? Los criterios por los que yo había elegido antes. Entonces, yo estoy en duda con el tema del instrumento de evaluación. Más allá de que ustedes crean que esta incertidumbre no es buena, a mí me parece interesantísimo porque nos pone a prueba para que podamos pensar, ¿no?, herramientas más interesantes, más creativas para la evaluación. Lo cierto es que las certezas que yo tenía, los criterios de validez que tenía mi herramienta de evaluación hasta hace unos meses, ya no la tienen, ¿no? Entonces, me enfrento y nos enfrentamos cada uno de ustedes y yo con una nueva incertidumbre. ¿Qué pasa con esta herramienta? El ensayo, yo ponía que les pedía de modo individual que elaboraran un ensayo, ¿no? Y yo ahora estoy haciendo las pruebas con el GPT y yo creo que ese ensayo tengo que darle otras vueltas de tuercas porque el ensayo no va a resultar como lo que yo pensaba. Más allá de que la clave en la inteligencia artificial pase por hacer preguntas interesantes, ¿no?, a la herramienta. Entonces, fíjense, ¿no?, que esta cuestión nos demanda planteamientos permanentes. La evaluación tendría que ser de un planteamiento interesante. Entonces, como dice Susana Selman, ¿no?, es posible mejorar la evaluación y transformarla en una herramienta de conocimiento. Ella escribe un libro, Susana Selman, que se llama así: ¿es posible mejorar la evaluación y transformarla en una herramienta de conocimiento? Entonces, yo estoy en ese desafío, ¿no? Hasta hace unos meses yo pensaba que el ensayo, si tengo que buscarle una vuelta a esta cuestión, y después lo podemos conversar si a ustedes les parece. Entonces, Selman nos dice, bueno,
yo tengo que mejorar mis exámenes cuando yo puedo preguntar, ¿qué enseño? ¿No? ¿Para qué enseño esto y no otras cosas? Segunda pregunta. ¿De qué modo enseño? ¿Qué pueden aprender mis alumnos? ¿No? Esas preguntas que son vitales a la hora de pensar en una herramienta. A mí me parece que está muy bueno, ¿no? Poder ponernos frente a estos desafíos con las herramientas de evaluación. A mí me parece que es sumamente interesante, y me gustaría que podamos hablar acerca de estas cuestiones. En este momento el desafío que yo tengo con un alumnado de un nivel doctoral que tiene experiencia en el tema de la evaluación, que tiene práctica, que tiene, digamos, experiencia en esto, por una parte, y por otra parte pensar si las herramientas que veníamos usando las ponemos, las confrontamos, las ponemos en tensión con esto que se llama inteligencia artificial, ¿no? Con estas aplicaciones que te resuelven las cuestiones. Si yo hago metacognición, digo, bueno, ¿qué es lo que quiero de este grupo de estudiantes colombianos, chilenos? ¿Qué es lo que quiero? Bueno, me interesa que podamos lograr procesos de movilización del conocimiento, que podamos construir un conocimiento acerca de la evaluación que permita precisamente esto, construir conocimiento. Yo no sé si vamos a construir nuevos conocimientos. Lo que sí tengo certeza de que alguna herramienta que para mí era válida, los criterios que yo desarrollaba anteriormente, en la actualidad tengo que volver a pensarlos. ¿Estamos? No sé si me siguen, prácticamente creo que estoy haciendo metacognición, porque dice la autora, no existe una forma mejor que otra de evaluar, ¿no? Siempre la calidad de la evaluación depende de la pertinencia con el objeto evaluado, ¿no? Y de qué modo se involucran los sujetos en ese proceso de evaluación. Si yo pienso cómo era la evaluación en la modernidad, ¿no? En la que los profesores evaluaban un producto, ¿no? Una cuestión memorística, algo fuera del proceso, no hay ningún problema. Es sencillo. El desafío está pensar los procesos de evaluación con estas variables que inciden en el proceso educativo, con estos fenómenos tan interesantes de avance científico y tecnológico. Con esta cuestión en la que el pensamiento puesto en el pensamiento o todo aquello que se dice que es la inteligencia artificial pueda desafiar, más allá de que siempre esté programada por un hombre, ¿no? Si bien nosotros sabemos que esto tiene que ver con ciertas lógicas matemáticas, ciertas cuestiones semánticas del lenguaje, es un desafío impensado hace un tiempo, ¿no? Entonces, dejamos este tema, ¿no? del objeto, el tipo de objeto. Si yo tengo que hacer procesos metacognitivos y tengo que decir cómo se evalúa en el área de la didáctica, digo didáctica porque la evaluación forma parte, ¿no? Es uno de los elementos que se investigan en la didáctica. Yo digo, bueno, yo tengo que decir que mis seminarios forman parte de un paradigma hermenéutico interpretativo, ¿no? Siempre tengo que pensar en aspectos
vinculados a lo cualitativo, ¿no? Porque la evaluación, como dijimos la semana pasada, no siempre depende de lo cuantitativo. Hay cuestiones en las que el alumno o el profesor también implican la subjetividad, ¿no? Recién decíamos, yo decía, bueno, la evaluación siempre tiene que ver con procesos de valor. ¿Qué pondero yo? Pondero que Adriana Castro muestre la cantidad de memoria que tiene, estoy hablando del área de la didáctica, ¿no? O pondero que Eder pueda hablar cualitativamente de los procesos de evaluación, ¿no? Eso dependerá siempre de los procesos de formación. El otro día decíamos que las áreas duras tienen modos de evaluación que son, digamos, atinentes al paradigma. Pero veremos también qué pasa si la gente que está en las ciencias duras y la gente que está en el área hermenéutico interpretativo, lo cualitativo, se enfrenta a desafíos con respecto a la evaluación. ¿Sí? Entonces, me parece lo que tenemos que cerrar acá, si abro un poquitito para que hablemos de esta problemática que yo estoy planteando, si es posible mejorar la evaluación. La pregunta es esta, si es posible mejorar la evaluación y transformarla en una herramienta de conocimiento. Esa es la pregunta. Esa pregunta vinculada a toda esta caracterización que acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, me gustaría ahora, en un plano simple de opinión, que podamos ver qué les pasa a ustedes con esta situación. Vinculado siempre, estamos hablando de un marco teórico que es el de Susana Selman. Si podemos transformarla en una herramienta de evaluación, ¿sí? Y poder desarrollar procesos metacognitivos. Vanina, ¿querés hablar vos? ¿Quién quiere hablar? No, ¿quién levantó la mano? A ver. Nadie. Los dejé mudos. Muy bueno. Soy una profesora bárbara. No me salió. Yo pensé que iba a interpelar algo. Tania quiere hablar, a ver. Profesora, todo lo contrario, yo creo que a mí en lo personal totalmente interpelante el discurso. Yo desarrollo práctica en ramos de educación artística y también de práctica profesional de mención de arte. Entonces, tengo un problema constante con la evaluación, ¿no? Por esta situación de estar efectuando siempre, tener este juicio de valor, ¿no? Como un imperativo, ¿no? Del cual no me puedo deshacer, porque siempre estoy categorizando, ¿no? La producción que muchas veces, o en su gran mayoría, depende de procesos muy subjetivos. Entonces, paso en una constante situación de cómo elaborar una evaluación que sea respetuosa de los procesos de los sujetos, ¿cierto? Y a la vez cumpla con los estándares, ¿cierto? En tanto medios de evidencia o de verificación para los procesos estandarizados, ¿no? En los cuales funciona una casa de educación superior, ¿no? Entonces, que cada día están más contrañidas, ¿no? Por los procesos de acreditación, etcétera, ¿no? Supongo que a todos nos pasa un poco eso. Entonces, creo que es justamente la pregunta que usted plantea de cómo formular un proceso evaluativo, ¿no? Que tenga un carácter de generador de conocimiento, es justamente lo que uno debe, al menos a mí desde mi experiencia, anclarme como en la evaluación por proceso,
es lo que finalmente me permite generar una síntesis acerca de el logro, ¿no? A partir de lo que el estudiante, estableciendo muy claramente como la base desde la cual el estudiante parte y hasta dónde llega, ¿no? Y de ahí también recoger como muchas formas de evaluación en que también hago participante, evaluación entre pares, la autoevaluación también como un recurso de cómo yo mismo valoro mi propio proceso y cómo el curso o el quehacer me ha ido llevando hacia transgredir mis propios límites, ¿no? Bien, En bien. buen sentido, ¿no? Y Muy poder bien. acercarme a una construcción más auténtica, ¿no? Al menos desde las Ah, artes. Eso. muchas gracias, Tania. Si hubieras registrado todo lo que dijiste para armarte un documento, estaría fantástico. Voy a seguir, Geraldine, no sé si es el orden, pero como yo los estoy viendo, discúlpenme. Bueno, sí, igual que Tania, y como te comenté hace 8 días, pues también mi área es el arte. Y en ese sentido, por ejemplo, esta semana nosotros acabamos de tener una experiencia maravillosa, terminábamos el semestre académico y los chicos estaban haciendo sus muestras de actuación y sí, sus muestras prácticas, donde los directores ponían sus ejercicios como directores con actores de la misma universidad y los actores pues también su trabajo de actuación con escenas de diferentes géneros, diferentes aspectos de estudios sobre el teatro, cada uno en sus niveles. Entonces fue una semana de sentarnos a ver, pero nosotros hacemos un ejercicio muy interesante y es la evaluación de la muestra. Entonces, una vez los chicos acaban su presentación, no hay público, o sea, sí hay aplausos y todo, pero el público se tiene que ir y ellos se quedan con los maestros. Y los maestros empezamos a decirles, bueno, mira, te faltó esto, la energía, bueno, empezamos a veces pasa que la evaluación dura más que la misma muestra, porque cada maestro pues toma apuntes, se le habla a cada estudiante en particular, y precisamente ayer hablábamos con nuestro coordinador académico, estamos mirando, o sea, lo que estamos haciendo también es que de esa evaluación se hacen relatorías y se están como documentando la información para que eso no quede suelto. Y de una u otra manera, evaluar a los estudiantes de esa forma también nos lleva a evaluarnos a nosotros como maestros, porque es sentarnos a ver si el estudiante está entendiendo o no, si el estudiante está agarrando los conceptos o no. Entonces pasan cosas muy curiosas, porque puede ser que de pronto el estudiante no da, digamos, su escena, uno lo ve y de pronto uno dice, no, le falta un poco más a la emoción, no está llegando al clímax, pero eso no significa que el estudiante no esté entendiendo las herramientas que el maestro imparte. ¿Sí? Bien. Entonces, Bien, Geraldine, entonces, en esta cuestión que vos desarrollás, me parece que hay procesos de metacognición en marcha sumamente interesantes a los que hay que ponerle palabras para que ellos vayan armando esas herramientas. Muy buena la experiencia. sí. Muchas gracias. La conclusión es que en ese sentido, así la evaluación genera conocimiento y hace parte, como lo menciona Alicia en el mensaje, ella es muy enfática en eso, ¿no? En el cómo la evaluación y el conocimiento deben ir siempre juntos. Ya. Muchas gracias. Julio, te veo a vos ahora. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y que se escucha mucho ruido? Hola, Julio, hola. dale. ¿Se escucha, cierto? Vale. Bueno, primero que todo, a mí me surge una situación respecto a la evaluación. Es, de partida, la evaluación uno de los ámbitos que al menos a mí me parece más difícil de abordar siempre. Yo creo que la evaluación para los docentes en general es un proceso que, no sé, hay que tratar de tomarlo, ¿cierto? Tomar este tema y desarrollarlo mucho más. Veo la evaluación formativa y hay aspectos que también se nos olvidan, que es como la coevaluación y la autoevaluación. Entonces, nos centramos solamente en la formativa a través de los instrumentos por una necesidad de tener el control o controlar el proceso, apuntando generalmente hacia la eficiencia y la eficacia. Y a pesar de que la escuela moderna, ¿cierto?, podemos
tener un tipo de evaluación que usted nos nombraba, ¿cierto? Hoy día estamos en lo mismo, han cambiado los instrumentos, pero seguimos siendo resultadistas. Yo creo que ese es el problema de la evaluación en educación, que seguimos siendo resultadistas absolutamente, buscando los resultados y valorando mucho el resultado. Ahora, en todos los ámbitos, yo leía a raíz del trabajo que se nos encargó, el sistema de evaluación docente, por ejemplo, en Colombia, yo pensé que el de Chile ya era que tenemos una doble y hasta triple evaluación docente, y de verdad me impresionó el nivel de control absoluto que se intenta, y me pregunto dónde está la libertad de cátedra con ese sistema de evaluación docente. No existe prácticamente, y es lo que yo creo que se está tratando de contrañir lo más posible. ¿Y por qué quiero poner acento en lo otro, en la coevaluación? Porque la coevaluación también, independiente de que lo formativo, los instrumentos son importantísimos, la coevaluación tiene ese aspecto colaborativo que se ha perdido en la educación. Y la autoevaluación tiene ese proceso introspectivo que es necesario para que podamos, ¿cierto?, tener realmente una visión más crítica desde la posibilidad de cambiar y mejorar, ya no solamente de ubicar lo malo, la pedagogía crítica, de poder, ¿cierto?, colaborarnos en una evaluación para crecer todos juntos y también introspectar, ¿cierto?, lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Creo que nos estamos centrando mucho en lo formativo, en el control, en el instrumento, en la eficiencia, en la eficacia, en el resultado, y estamos olvidando esas otras dos partes que son esenciales, ¿cierto? Porque si no, nos vamos a la inteligencia artificial y tenemos el problema resuelto. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Después vamos a detenernos un poquitito. ¿Cuál es la relación que tienen esos sistemas de evaluación con el sistema capitalista? Pero después lo desarrollamos. Les pido disculpas porque trato de que sea breve para darles lugar a todos. Me gustaría que estuviésemos en un aula presencial y podernos ir del tiempo, pero acá no es posible. Edgardo, te veo a vos. Sí, claro. Bueno, con respecto a la evaluación como proceso, yo enseño algo de redacción, y precisamente en la producción de ensayos he utilizado, no que los estudiantes les digo, hagan un ensayo y me lo traigan, no, sino que lo trabajamos por fase. Primero la fase de preescritura, donde ellos tienen que escoger el tema, formular la tesis y las ideas de argumento. Y luego de eso, ellos van escribiendo el ensayo en la clase. Yo les enseño cómo se escribe el párrafo de introducción, los párrafos de desarrollo y finalmente el párrafo de conclusión. Y así vamos trabajando esa parte formativa y evaluativa como un proceso. Y ellos se sorprenden porque no están acostumbrados a trabajar de esa manera. Les quería compartir esa experiencia. Interesantísimo lo que estás contando, Edgardo. Muchas gracias. Janina, te veo en orden a vos y después a Manuel. Sí, gracias. La evaluación es siempre un tema complejo, generalmente muy teñida de este concepto de la idea de que es subjetiva, y para mi gusto la evaluación no es subjetiva. Nosotros somos los subjetivos que le aplicamos nuestra mirada de que no queremos decir las cosas como son, ¿ya? Creo que esto de lo políticamente correcto, y que es muy bueno en muchos casos, en evaluación puede ser muy nefasto. Porque a veces necesitamos decirle a alguien, ¿sabes qué? Esto no funciona, está horrible, está malo, está fracasado total, tienes que partir de nuevo. Pero nos complicamos muchísimo y no creamos criterios de evaluación que para el estudiante sean claros, que le permitan comprender para qué estamos evaluando. Y en ese sentido, nosotros como docentes tenemos que entender que la evaluación no es para controlar la situación, sino que es para poder formar y mostrarle al estudiante qué es lo que falta. Por eso la evaluación de proceso, que es un poco lo que hablaba Edgardo, porque coincidimos en la línea de trabajo. La evaluación de proceso es tan fundamental, la famosa evaluación formativa es fundamental, porque le permite al estudiante ir dándose cuenta qué le falta. O sea, yo tengo, al igual que Tania, estudiantes de práctica, a los que de repente les tengo que decir, ¿sabes qué? La clase fue un desastre.
todo esto no funcionó. Y no se lo estoy diciendo para ser punitivo, ni castigador, ni nada de eso, sino para mostrarle aquellos aspectos que debe superar, aquellos criterios que son claros y que desde un principio estuvieron establecidos, porque cuando uno está formando a un profesional o cuando uno está formando a un estudiante en un colegio, es porque hay no un deber ser, pero sí una meta a la cual llegar. Y cuando estamos evaluando le estamos diciendo cuánto le falta para la meta. Y creo que quizás ese es uno de los mayores problemas que tenemos como evaluadores muchas veces, que ese no querer hacer daño o que el estudiante se sienta mal, es que a veces tiene que conocer la sensación de fracaso para poder darse cuenta hacia dónde va y qué tiene que mejorar para alcanzar la meta. Porque si no, hacemos un daño tremendo y provocamos que de repente el estudiante piense que sabe todo. A mí me llegan muchos estudiantes pensando que saben escribir espectacular, que no, que qué les voy a enseñar yo. A la primera oración ya se las tengo que destruir y se frustran, se enojan. Si no les enseñamos la sensación de frustración, que es algo básico en la vida, el proceso de evaluación es un fracaso. Eso. Muchas gracias, Janina. A ver, ahora va a hablar Manuel, aunque no nos muestra su cara, pero lo vamos a escuchar. Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? El para qué la evaluación y el cómo de la evaluación tiene algo que tiene un problema peor, es para qué aprendo. O sea, ¿puedo subsistir en este mundo sin tener que aprender algo? Porque a la larga, los que se metieron al sistema, subsistimos en él porque es nuestra manera de vivir. Pero si yo puedo vivir por fuera del sistema educativo sin tener que aprender, porque ya hay otras herramientas, ¿qué sentido tiene? Entonces ahí volco la mirada hacia lo que la profe decía, de cómo valorar este seminario sabiendo que ya hay una herramienta que puede escribir sobre todo a este nivel. En otros niveles uno se da cuenta si utilizaron el chat o la inteligencia artificial, pero en este nivel, el ensayo y el texto a distancia, podría decir que casi que está al mismo nivel y sería muy difícil saber quién lo hace y quién no. Entonces ahí incorporamos los valores. ¿Qué valores tiene la persona? Porque en el afán, seguramente tengo compañeros, compañeras en este momento que tienen 4 o 5 trabajos, una vida y todo eso, y dice, ¿y para qué me voy a matar sabiendo que puedo hacer la herramienta o el trabajo de otra manera? Entonces tiene que ver con el ¿para qué lo hago? Digamos, me encanta cuando se hace la presentación y todos decimos que amamos esto y todo, pero también hay personas que dicen, no, pues yo hago esto porque lo necesito para el trabajo y necesito aumentar mi sueldo. No le interesa realmente el tema y vimos el camino del doctorado para ganar dinero, hablo en plural porque podemos estar o no en eso. Entonces, me preocupa es, asumiendo que siga existiendo electricidad y medios de comunicación en ese sentido, es cómo validarle a la sociedad el aprender, porque perfectamente podría subsistir en esta vida sin leer, o sea, sin estar en un curso de lectura formal, en un curso de escritura formal, sin nada de eso. En este momento, luego todos de pasar por muchos cursos de escritura, podríamos inclusive pasar a varios seminarios del doctorado sin el uso de nuestras habilidades. Eso nomás. Gracias, profe. Manuel, sumamente interesante todo lo que decís. Igual, si vos pensás, menos mal que no sos argentino, porque en Argentina no ganarías mucha plata siendo doctor. Pero digo, a lo mejor en los países de ustedes sí, pero en Argentina no es el caso. De todos modos, planteaste muchas cuestiones sumamente relevantes que pasan por los valores, porque cuando uno tiene un curso de un cuatrimestre, yo podría decir, mira, me parece que esta producción no es de Adriana porque Adriana no habla de este modo, no podría escribir esto. Sin embargo, yo no sé cómo escribe Janina, cómo escribe Marcela Castillo, porque no los conozco. Entonces se plantea, de todos modos, no importa para nada ese tema. Lo que importa es si podemos transmitir en este seminario el valor que tiene construir conocimiento. Construir conocimiento no es tomar el texto de Alicia Camilión y copiar y pegar, sino construir conocimiento es poder pensar juntos en este momento. Lo mismo que la actividad que yo hice.
mandé esa actividad porque yo creo fervientemente que construimos conocimientos y discutimos con otros. Discutimos en el excelente sentido, que quiere decir, acá un compañero recién dijo, porque Chile es así y Colombia es así, y a lo mejor antes no lo sabía, y es de esa discusión se construye un conocimiento, para poner un ejemplo. Javier, te escuchamos. Buenos días, doctora Mabel y compañeros. O sea, yo quiero hacer este breve ¿Podés aporte. levantar un poquitito tu volumen? A ver, el volumen. Sí, yo quiero hacer este breve aporte. Es que yo soy docente tanto en una institución universitaria privada como pública. Fíjese usted, o sea, donde de verdad que el nivel universitario debería ser lo mismo para todo tipo de estudiantes, si nos vamos a poner. Y a veces son hasta asignaturas muy similares. Pero mientras en la institución privada, fíjese usted, en la institución privada estamos pendientes de que hay que subir la nota, que esto es ya, que esto es rápido, que no, el tiempo se va a acabar. Ayer se cerraron las notas a las 12 de la noche, había que subirla lo que fuera y evaluar lo que usted tuviera en mente. Entonces, ¿dónde están, verdad, todos los estudios donde realmente la nota formativa que debe darle un seguimiento al estudiante desde que ingresó hasta que salió? O sea, y en cambio en la institución pública, ¿qué ocurre? La institución pública, usted no tiene ningún contacto directo también con el estudiante. O sea, aquí no se le da teléfono de nada, ni WhatsApp, ni muy poco. O sea, como haya quedado la nota, también. O sea, me refiero a que ambos ámbitos rompen esos esquemas que estamos nosotros aquí, que usted, gracias a Dios, nos está haciendo saber conceptos muy importantes, porque la verdad que de la asignatura para este doctorado es, doctora, esto trae mucho, trae mucho. Entonces, uno se pone a ver, o sea, ¿qué hace uno? O sea, realmente como docente, el papel de docente, ¿qué papel va a cumplir si definitivamente de parte y parte se violan muchas situaciones que no deberían darse? O sea, es una cuestión de que mientras una correr para evaluar, correr y correr y correr, porque hay que subir, y ellos todo es contra el tiempo, todo esto es ya, esto es, ya se cerraron en la matrícula, ya se van a abrir. La otra, de tiempo, el problema no es de tiempo, sino que el estudiante uno no le puede hacer el seguimiento porque finalmente no hay un contacto directo, y en la universidad pública usted sabe que es muy diferente también. Entonces ese es mi pequeño aporte. Bueno, gracias. Javier, ese tema que vos planteás, bueno, nosotros acá no lo tenemos de ese modo, ¿no? Es mucho más estricta, por supuesto, la evaluación, el sistema público que el privado, y también en el privado debe haber lugares donde esto sucede. Lo que quiero decir es que si bien uno, posiblemente yo digo en Argentina, uno no se hace millonario teniendo un doctorado, lo que sí puedo garantizar es que el que llega a este lugar tiene niveles de decisión y de discriminación de algunas temáticas a partir del contacto con la investigación que lo alejan de la doxa, no de la opinión, ¿no? Saber cosas, profundizar en algunos saberes, te permite una autonomía en el pensamiento y en el espíritu crítico absoluto, ¿no? Basado en el conocimiento, basado en los fundamentos. Llega un momento que uno, también por la edad y por el título, puede plantarse frente a situaciones en las que prevalezca la verdad, que es lo que vos decís. Cosa que me parece que los sistemas, los países son injustos en este sentido, pero que tengo tanta confianza en la construcción del conocimiento, ¿no? Que para mí, o en Argentina, la gente que estudia mucho tiene otros posicionamientos frente a lo que otros piensan que es la verdad, ¿no? Que no quiere decir que los que tienen el poder no sean los que tienen más éxito, ¿no? Ustedes ya saben qué pasa con los medios de comunicación, por lo menos en Argentina. Pero no importa, con la verdad que uno tiene, producto del estudio, de la investigación, uno puede
enfrentarse y decir, está bien, vos tenés el poder, pero yo sé que esto es así. Y uno se posiciona. A lo mejor metacognitivamente no es tan óptimo, pero sí lo es como una cuestión de conciencia individual. Bueno, entonces, me parece, abrimos un tema, ¿no?, vinculado a una autora, una fuente que es Susana Zellman, incluimos lo trabajado en la clase anterior, pero también planteamos otras problemáticas, en particular esta relacionada con los instrumentos de evaluación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar lugar a la presentación de los trabajos. Somos muchos en la sala y posiblemente no puedan participar todos. Lo que me gustaría que podamos comprender es que es importante la posibilidad de presentar, de discutir, de hablar en este momento, porque me parece que es la forma que el estudio universitario, en particular el doctorado, se construye. El debate, la presentación, ¿no?, las opiniones puestas en juego. Acá nadie va a tener que exponer algo que dijo otro autor, sino que lo que vayamos a exponer es fruto de un trabajo en pequeños grupos. Lo colaborativo es lo que tratamos de que sobresalga, ¿no?, y poder presentar estas tareas. Así que lo que pido es que si a llegada a las 12:30 no pudieron todos presentar, todo lo que aprendieron lo llevan puesto y que, bueno, en la próxima va a haber una tarea semejante y lo intentaremos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Va a ser así. ¿Sí? Bueno. Profe, sí. en el chat, el compañero Ricardo y también Kellyfer nos comentan que por error salieron de la clase, entonces para que les facilite el acceso. Ángela también. ¿Saben qué? ¿No se comunican con Eduardo ustedes? Ah, ok. Pídanle a él. Porque el otro día me pasó que por darle acceso a alguien que estaba pidiendo, me fui de la sala y no quisiera pasar ese momento. Contéstenme, si no lo llamo yo a Eduardo. Respondió ya le dio acceso. Dice que ya les dio. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hacer, a ver cómo tenemos los grupos conformados. El otro día alguien amablemente se había ocupado de eso. ¿Quién era? ¿Manuel? ¿Quién fue el que? ¿Manuel fue el que? Manuel fue. Manuel, ¿dónde estás, Manuel? Manuel Aquí, López. sí, señora. Manuel López. Sí, señora. Vos sabés que sos el mejor alumno de la clase, yo no quiero poner subjetividades acá, pero bueno, sos mi preferido. ¿Vos me decís quién es, qué grupo va a exponer primero? Bueno, profe, pues nosotros hicimos la repartición en 8 grupos. Pues los grupos, amablemente algunos compañeros nos colaboraron para armar los grupos de WhatsApp y pues tuvieron la fortuna de reunirse. Porque fue a la larga al azar, si al grupo le parece bien, pues empecemos desde el grupo 1 y pues Perfecto. tratemos de ser breves en la discusión. Bueno, Manuel, entonces hoy empezamos por el 1 hasta que lleguemos, y en el próximo encuentro a lo mejor empezamos por atrás para que no queden rezagados. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces le damos lugar al equipo 1. Mientras se preparan, yo hago como la locutora que empieza a hablar de los comerciales. Mientras el grupo se está preparando, pensemos nosotros todos los procesos que se pusieron en juego, ¿no?, para desarrollar esta actividad, ¿no?, que podamos hablar. ¿Grupo 1 está disponible ya o no?
Sí, profe, ya voy a compartir pantalla. Buenísimo. Eder es el líder del grupo, profesora. ¿Quién me habló? ¿Quién fue el que dijo que iba a compartir? Eder, Eder. profesora. Eder Eder. Luis. Eder Luis. Sí. ¿Me confirman si se...? Se ve perfecto. Eder, Sí, profe. te digo a vos, pero hay otras personas en el grupo. Muy brevemente, muy breve, cortito, cortito. ¿Cómo fue la experiencia, muy cortito, de trabajo con estos compañeros que ahora vas a presentar? Muy cortito. Bueno, hicimos una reunión y debatimos, y desde esa reunión encontramos que cada uno, desde el rol que desempeña en su institución, en su escuela, maneja múltiples formas que en este caso nos señala Alicia Camiglioni. Y a partir de la lectura, el video y todo el material que encontramos y nuestra propia experiencia, generamos unos interrogantes que aquí compartimos. Perfecto. Los escuchamos entonces. Entonces, Ángela, Javier de la Oscar y Adesela. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos 3 interrogantes. Bueno, generamos toda una gama de interrogantes, pero nos quedamos con algunos. ¿Cómo fue eso de los interrogantes? Porque acá trabajar sobre la metacognición significa que cualquiera del integrante del grupo puede contestar. ¿Cómo fue ese proceso? Cortito, cortito. Bueno, profe. Buenos días. Hola. Nosotros tuvimos un encuentro de 1 hora virtual y lo primero que hicimos fue decirnos el estado de avance de la lectura y luego propusimos compartir la experiencia de cada uno. No nos conocemos, nos pareció importante el ejercicio porque nos hace valorar nuestra actividad pedagógica constante, nos hace poner en reflexión nuestra cotidianidad en lo laboral y relacionarlo con la práctica, y a mí me pareció estar en una comunidad de aprendizaje en la que mis compañeros me iluminan con su experiencia y, por ejemplo, fue muy grato saber que hay un compañero que él realiza su evaluación desde las artes, no solamente pensando en la evaluación y resultado numérico, sino en la posibilidad de la creación. Entonces, un poco cuando hablas de la metacognición, para mí y pues para el grupo también tenía la premisa de crear, e incluso sugeríamos que nos pusieran a crear acá en la clase. Bueno, empezamos entonces. A ver la presentación, que si a ustedes les parece, cada grupo tire la presentación para que los otros integrantes la compartan y la puedan usar en algún momento. Escuchamos al grupo. Bueno, voy a hacer, bueno, entendimos en la clase pasada que íbamos a plantear los interrogantes y a partir de los interrogantes se iba a generar un diálogo con los otros compañeros, no los del grupo, sino toda la clase. Entonces, el primer interrogante dice, ¿cuál es la diferencia entre evaluación y valoración? En el segundo, ¿cuáles son las barreras que existen entre enseñanza y evaluación? En el tercero, ¿en qué aspecto debe mejorar la evaluación como producto de la reflexión que sobre ella se hace en nuestro tiempo? Y ahí esa lámina, ¿qué significa, Eder? Explícanos. Es una caricatura que también es producto del grupo, donde está un chico con el maestro, y pues le dice, me gustaría que en futuras pruebas nos diera un espacio para preguntar y que no solo sea responder y responder. Porque precisamente dentro de la reflexión que hacíamos en el grupo, nos damos cuenta que la evaluación no solo se da en el proceso de que el estudiante responda, dé cuenta, sino que también da cuenta cuando el estudiante cuestiona ese proceso de enseñanza en el que está participando. Perfecto, buenísimo lo que estás diciendo. Muy bueno ese grupo. Consideramos que la ilustración nos sintetiza eso. Pasamos a la otra, vamos a presentarlo todo. Dice, ¿cómo pueden los docentes evaluar de manera efectiva
estudiante, un contexto social, un interrogante que, digamos, nos genera bastante reflexión sobre ese proceso, porque en nuestra práctica precisamente encontramos esa diversidad y es un reto para el docente adelantar el proceso de evaluación cuando hay diversidad cultural o cuando es el grupo el que está inmerso en un grupo donde la diversidad es mucha. Y el otro interrogante es de qué manera influye la política económica en los sistemas de evaluación. Y la imagen que acompañamos en este caso, pues está un compañero diciendo al otro, la maestra evaluará mañana para saber cuánto aprendimos. O sea que si no evalúa, se queda con la duda de saber si aprendimos o no. ¿Y la última? Y la última, pues, aquí colocamos un concepto de evaluación muy breve. Dice, entendemos la evaluación como un análisis detenido de la experiencia desde la multidimensionalidad del ser humano. Bueno, todo este trabajo entonces tuvo que ver con la lectura, la discusión, y todo es a pregunta genuina de ese grupo. Ahí hubo una construcción de conocimientos en el mismo grupo. Sí, claro. Bueno, Sí, doctor. por este caminito vamos. No sé si alguien más del grupo quiere hablar algo. Hablemos de los conceptos, pero hablemos de la construcción desarrollada por ese grupo. A ver, ¿quién otro aparte de Eder quiere hablar de ese grupo? Oscar, creo que nos va a complementar algo. Lo veo por aquí. Oscar, que tiene mucha experiencia, doctora, que realmente nosotros fuimos muy receptivos a toda esa metodología que él utiliza para evaluar como especialista en artes. O sea, algo muy, muy interesante, doctora, que realmente se sabe de lo normal, no, porque los demás tenemos un área diferente y sus experiencias fueron muy fructíferas. Pero fueron más interrogantes, doctora, imagínense, todos se aportaron y estos fueron apenas los que realmente se decidió socializar. Buenísimo, Oscar. Nosotros pensamos que es importante, digamos, reflexionar sobre la subjetividad en torno, digamos, por eso la pregunta por la diferencia entre el valorar y el evaluar. Digamos que hace un rato también Tania hablaba de la subjetividad, la tiene uno inmersa en su vida y pues uno establece también sus límites acorde también a los propósitos. Sin embargo, implica reconocer la vivencia del otro, implica reconocer la humanidad del otro en el campo en el que desarrolla sus conocimientos, e implica también asumir una postura pedagógica en la que invite al otro a cuestionarse también sobre su lugar como evaluador y sobre su lugar como un ser evaluado, para que desarrolle un poco también las capacidades que le permitan al otro no solamente responder al argumento presentado para la clase, sino para sí mismo. Es decir, tener la capacidad de saber que acorde a un propósito formativo, el estudiante está en la capacidad de determinar su autovaloración. En esa perspectiva, digamos que incluso en la introducción que tú haces sobre el uso del chat GPT, yo no cambiaría la realización del ensayo, porque me permitiría también pensar en las capacidades que el otro tiene ante el problema que se ve inmerso de formularle preguntas a una inteligencia artificial para desarrollar una creación. La llamamos nosotros más que productos, pues porque acá también hay una confluencia entre profes desde la estadística, el arte y la docencia universitaria. Eso, el reconocimiento de apasionamiento por el saber pedagógico y pues la reflexión crítica que debemos tener en el momento de interactuar y valorar al otro, más que evaluar, digamos, numéricamente. Bueno. Yo les contaba, qué pena, doctora. Sí.
Yo les contaba a mis compañeros la experiencia que yo tengo relacionada con la evaluación, y cuando nos reunimos para hacer evaluación institucional, les contaba a mis compañeros que la evaluación institucional no era nada más que hablar de los estudiantes, quién perdía, quién no alcanzaba los logros, ¿sí? Quién no alcanzaba los objetivos. Claro. Esa era. Y se quedaba en el número, ¿sí? Entonces, alguna vez una profesora decía, no, perdieron 20 niños, y decía con 0, perdieron con 0 los 20 niños, química. Yo le decía a la profesora, bueno, profe, ¿y por qué sacaron 0? ¿Por qué tantos ceros? Entonces decía la profesora que los ceros era porque no hacían tareas. Entonces yo le decía, pues fácil, la solución sería no dejar tareas para que no saquen 0. Entonces yo les contaba mi experiencia en relación a mi área, que es artes. Para mí todos sacaban 5 y desarrollaban la actividad en el sitio. Yo les entregaba el material, inclusive ellos no tenían que llevar nada, únicamente la disposición a realizar la obra. Y la obra pues es netamente subjetiva. Entonces, el objetivo de mi evaluación era la exploración del acto creativo. Entonces, el hecho de que los niños hagan líneas, puntos, les decía a los compañeros, ya están explorando la parte creativa, los núcleos del cerebro, el septum, el caudado, el locus coeruleus, que están relacionados precisamente con el acto creativo. Entonces, Y la construcción del conocimiento, y la pregunta, qué pena, doctora. Y la pregunta de la incidencia de lo político-económico, yo la había formulado con ese referente de que la educación es netamente política económica, o sea, de su incidencia es netamente política económica. Es más, la construcción del conocimiento se ve sesgada por los procesos políticos de una agenda económica, ¿sí? Y el papel de la evaluación es determinante para precisamente delimitar las fronteras de la enseñanza. Eso, profe. Hay Eso, un artículo de Ángel Díaz Barriga acerca de cómo nace, digamos, el paradigma de la evaluación cuantitativa, que es sumamente interesante. Les quiero decir al grupo, no vamos a hacer el intercambio con el grupo total, porque así damos espacio para que haya otra presentación. Pero me encantaron las propuestas, me encantó la profundidad y las preguntas que hicieron. Lo más valioso está en cada una de esas presentaciones, las preguntas que el grupo se hizo. Por allí pasa la profundización, porque esto nos muestra por qué caminitos del conocimiento anduvieron ustedes. Así que la verdad que fantástico, y los invito a que compartan esta presentación con el grupo para que ellos también puedan tenerlo, y bueno, a lo mejor más adelante, si nos queda un lugarcito, volvemos a discutir, pero no quiero ser muy reiterativa, pero está muy buena. Dejamos la presentación y pasamos a otro grupo. Manuel, entonces. Seguiría el grupo número 2, profe, que ya el profe Julio nos va a compartir la presentación. Siga, profe. Serían, Julio, ¿quién es más? ¿Vos y quién es más? Ricardo y Edgardo. Perfecto. Ricardo creo que... Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, claro, sí se ve. Sí, sí, sí. Vamos, Ya, Julio. somos Ricardo, Edgardo, Manuel, sí, y yo. Nosotros tuvimos una reunión, ¿cierto? El día jueves, acordamos, y cada uno trajo alguna idea de cómo es el proceso de evaluación en las instituciones en que se encuentran. En primera instancia, esta primera diapositiva muestra la evaluación desde la enseñanza y la evaluación desde el aprendizaje, y esa construcción que se hace desde uno u otro lugar, ¿cierto? Tendría distinta connotación. La evaluación desde la enseñanza, ¿cierto?
plantea que al final la evaluación se revierte sobre sí misma, ¿cierto? Y se vuelve sobre quién es el evaluador, y más aún te envuelve y te toma. O sea, el evaluador, que en este caso es el docente, también está precisamente en este proceso de ser evaluado a la vez que está evaluando. Y la evaluación del aprendizaje, bueno, acá muestra, ¿cierto?, la idea de este flujo que el alumno tiene respecto al proceso cuando está en evaluación, de cómo aprende, cómo participa, la autoevaluación, ¿cierto?, que hablaba adelante yo también, y su intención y voluntad de participar en este proceso, como también el profesor, ¿cierto?, en el método y en el objetivo que está trazado y con la técnica o la actividad que está desarrollando. Luego, no sé si cambió la diapositiva. Sí. Ya. Luego vimos un poco a grandes rasgos lo que es el decreto 67 de evaluación acá en Chile, donde se nombra harto lo que son las evaluaciones formativas y sumativas. Las formativas, que tienen que ver básicamente con monitorear y acompañar el aprendizaje, que es lo que hace hincapié el decreto, y las evaluaciones sumativas, que en definitiva certifican. Una, ¿cierto?, con un mayor uso el uso formativo de evaluación, hacia allá va, y la otra, la relación de una mejor evaluación sumativa, es decir, que una se condice con la otra. Entre mejor evaluación formativa, mejor, ¿cierto?, la calificación o la certificación, ¿cierto?, en la realización de la sumativa. Y finalmente, más evaluación formativa, hay que plantearse tres preguntas. ¿Cómo, perdón, dónde estoy? Que sería un poco lo que hablaba la autora de la evaluación informativa, ¿cierto?, cuando estamos ahí. Luego, ¿cómo llego? Y ahí viene y entra definitivamente lo que es la evaluación formativa, y hacia dónde voy, que sería lo que también nos llamó mucho la atención, que es la evaluación performativa. Finalmente, vimos un poco también los decretos en Colombia, el decreto de evaluación docente que hacía referencia antes, y aquí una frase que es muy importante, que está en la primera diapo, es: la evaluación revierte sobre sí misma, se vuelve sobre el evaluador y además aún lo envuelve. El docente sujeto a evaluación. Y ahí, ¿cierto?, también está, como con el otro decreto, está la evaluación en las instituciones educativas. Cómo se evalúa a los estudiantes, cómo se evalúa el sistema educativo en Colombia en este caso, qué escalas de valoración se utilizan, cómo es la promoción escolar, en definitiva, en estos establecimientos, y con rangos, ¿cierto?, o parámetros como, por ejemplo, no solo la nota o la calificación o la certificación, sino que también, por ejemplo, el tema de la asistencia. Ahí, no sé, mis compañeros podrían también ahondar un poco más en esta tarea. Vuelvo a la primera. Bueno, en la tercera diapositiva se plantea algo que nos pareció relevante, que si bien la evaluación la realiza el docente acá en Colombia y en toda institución prácticamente es sujeto a evaluación. Es decir, cómo yo estoy evaluando mientras otros están evaluando mis resultados. O sea, ¿qué tan limpio puede ser ese proceso? Por ejemplo, en Colombia existe una evaluación anual de desempeño laboral, donde hay un montón de características, desde académica, administrativa, comunicativa, y un montón de experiencias que no se evalúan, pero más aún es el rendimiento mismo de los estudiantes el primer parámetro para saber si el maestro está haciendo las cosas bien o no. Entonces, tenemos un montón de instrumentos que no se evalúan, y además tenemos, según las lecturas, esas ansiedades de la evaluación que tenemos, que pasa desde las subjetividades que tenemos, el comportamiento de los alumnos y todo. El punto importante acá es que existe una forma de evaluar por docente condicionada por lineamientos internos y externos, y finalmente que hay una evaluación interna y externa volcada sobre el docente, quien evalúa, mientras más que observado es evaluado, como un mecanismo de calidad del sistema educativo. Entonces, lo que uno ve acá es que hay como una trampa, pues no sé hasta qué valió, en aras de evaluar al sistema educativo, en evaluar lo que se aprende, pues es más sencillo evaluar a quién lo hace
que a quien aprende. Si yo tengo controlado al docente, pues tengo controlado el sistema. ¿Y cómo lo controlo? Pues a través de la evaluación de él a partir de los resultados. Entonces, eso me parece que es un arma de doble filo, es estar contra la espada y la pared, porque nos tiene condicionados a cómo evaluamos. Muchas gracias. Esto es lo interesante, ¿no? Cómo ustedes trabajaron, cómo trabajó este grupo desde una perspectiva absolutamente crítica. Esto nos lleva a ese posicionamiento en el que uno, por supuesto, que se aviene a lo que el sistema nos pide, nos solicita, pero desde un posicionamiento crítico y reflexivo, ¿no? Me parece que había otros momentos de la historia, por lo menos en Argentina, en la que uno hacía lo que te venía como prescripción. En la actualidad, muchos de los docentes piensan en la evaluación y las características que tiene esa herramienta, ¿no? Ver realmente que, si bien por una parte tiene que ver con las situaciones de control, da esa posibilidad al estudiante también de ver qué es lo que sabe, ¿no? Esa oportunidad para los aprendizajes. Me parece sumamente interesante, bien profundo cómo se metieron, y acá voy a hacer algo que muy personal. Yo, estando en los profesorados, por ejemplo, conocía mucho las reglamentaciones y los diseños curriculares, y eso me permitía a mí poder discutir estas cuestiones con quien tuviera que discutirlas, ¿no? Discutir para poder analizar, ¿no? Así que muy buen trabajo. La verdad que estoy sumamente complacida por los trabajos presentados hasta ahora, porque me parecen muy serios y que van en la línea de lo que el seminario se propone, ¿no? No se propone enseñar evaluación, sino que podamos debatir y discutir nuestro papel, que es claramente vinculado a la enseñanza, pero en definitiva a la evaluación. A ver, si volvemos y sacamos la presentación, algo que yo planteo teóricamente todo el tiempo. Yo me planteo esto. Nosotros tenemos una tarea vinculada con la enseñanza, con la transmisión de saberes relevantes. Entonces los profesores planificamos, estudiamos, nos formamos para desarrollar esa función de enseñantes. Pero ¿qué pasa en cualquier nivel del sistema educativo? Nosotros enseñamos para un destinatario, y yo observo que la gente, los alumnos, están preocupados únicamente en la evaluación. Digamos, como que el eje de todo no tiene que ver con lo que yo intento enseñar, sino con la nota que el estudiante puede obtener. Eso, ¿por qué pasa esto con los jóvenes y con los niños? Porque es un tema social. Cada uno de nosotros que tiene hijos transmite una ansiedad por aprobar o no, y sobre todo nosotros que tenemos hijos, los hijos de los maestros son los peores en el sistema educativo, por lo menos en Argentina, porque están permanentemente pensando en qué me saco, si aprendo, si zafo. Nosotros decimos acá zafar con Z, que es si apruebo o no apruebo. Entonces digo, bueno, pero al final la función tiene que ver con la enseñanza, pero predomina, ¿no?, el tema de la evaluación. No sé si a ustedes les pasa, pero eso pasa muchísimo en Argentina, ¿no? Que la sociedad y el estudiante está pendiente de la nota, de la evaluación. Cuando nuestro proceso arranca en la planificación, en las clases, en elegir las herramientas, sin embargo, vos sos buena profesora si aprobás, sos una mala profesora si ponés bajas notas. Toda esta cosa que
no es muy objetiva que digamos. Reflexión aparte. Pasamos a otro grupo. Discúlpenme que voy rapidito porque quiero darle la oportunidad de presentar a todos porque hasta ahora nos estamos llevando una sorpresata, ¿eh? Muy bien. Ahí Bueno, tenemos. buenos días otra vez. Nosotros somos el grupo 3. La verdad, primero voy a explicar cómo organizamos el trabajo. En principio nos reunimos el jueves y habíamos traído ya cada una la revisión previa de los recursos de la clase y de nuestras propias realidades institucionales. Nos pasó algo muy interesante y es que afortunadamente tuvimos un grupo bastante heterogéneo porque tuvimos a Sandra de Chile, tuvimos a Marcela de Colombia, a Carla y a mí de Ecuador, pero yo también con vivencias arrastradas desde Cuba. Entonces fue súper interesante el intercambio. Primero hablamos un poco de la conceptualización y nos topamos con algunas cosas interesantes que son transversales en la mayoría de nuestros países y de pronto coincide con la realidad de la mayoría de los países latinoamericanos. Y es que desde el punto de vista conceptual, en casi todos los sistemas educativos, tanto en niveles primarios, secundarios como nivel superior, tienen una idea bastante clara de lo que es la evaluación y cómo esta debería ser a fin de lograr los resultados de aprendizaje. Sin embargo, del dicho al hecho, hay una distancia muy, muy importante al momento de materializar esos procesos de evaluación en clase. Entonces, a partir de ahí, definimos un grupo de preguntas que nos fuimos haciendo a lo largo de la discusión que tuvimos, que se tornó súper interesante. No sé si pueden ver mi diapositiva, yo no los veo a ustedes, ojalá que me estén escuchando bien. Y la primera pregunta que nos planteábamos es cuánto distan los procesos de evaluación reales de lo establecido por los entes reguladores en cada uno de nuestros países. Entonces, por ejemplo, nos topábamos con una realidad importante y es que en los niveles de educación básica, por ejemplo, en Ecuador, los lineamientos de evaluación son establecidos por el Ministerio de Evaluación y dividen la evaluación en dos momentos, evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas. Que a la larga miden la formación de habilidades. En algunas instancias no se da una nota, sino que es cualitativa, si está lograda, si está en proceso de desarrollo, en fin. Pero al final del día lo que se mide es eso, la formación de determinadas habilidades en los estudiantes. Y en nivel superior pasa algo muy interesante y es que se evalúa por componente de aprendizaje. Clasificando los componentes de aprendizaje en tres tipos: autónomo, experimental y en contacto con el docente. Carla está con un tema con un tema personal, entonces tal vez no puede intervenir, pero nos pasaba algo súper interesante a Carla y a mí, y es que acá en Ecuador el proceso de evaluación a veces incluso está fuera del periodo académico. O sea, literalmente el periodo académico tiene 8 semanas, 7 semanas de clases y 1 semana de evaluación. En esa semana tiene que suceder toda la evaluación, las evaluaciones finales y todo lo demás. Y es una forma de organización del proceso que nosotros decíamos, bueno, pues no tiene mucho, al final del día pues no logra medir los resultados de aprendizaje. Nosotros acá hemos cambiado ligeramente los procesos de evaluación en el último año, porque hemos tenido 4 reglamentos de régimen académico en los últimos 2 años, entonces eso nos tiene en constante movimiento a las universidades específicamente. Entonces, el tema del proceso de evaluación como un instrumento de medición de si se logra o no determinados resultados de aprendizaje, de pronto le quita a la evaluación, decíamos, le castra a la evaluación ese sentido de lograr pues realmente un aprendizaje significativo para los estudiantes. Y si a eso se conjuga, alguno de mis compañeros decía hace un momento, entre ese proceso de evaluación de el estudiante y eso se conjuga con un tema crítico y es la evaluación al docente, que en el caso de Ecuador tenemos una trampa funesta y es la bendita evaluación 360. Y es que el profesor está siendo evaluado por el director de carrera, por la Contraloría Académica, por el estudiante,
por sí mismo y por sus pares académicos. Entonces, en ese proceso de evaluación, el profesor se convierte también en un objeto de evaluación y al final del día pues nos cuestionamos esos resultados. Quiero darle la palabra a mis compañeras porque la verdad es que el análisis fue súper enriquecedor y bueno, nada, esa es mi participación. Sandra creo que está conectada. Sí, respecto a lo que decía Ani, veíamos como las diferencias también en los países, que efectivamente lo que pasaba en Ecuador respecto a sobre todo en evaluación a nivel universitario, es como distinto a lo que ocurre en Chile, porque en Chile las universidades tienen autonomía para desarrollar sus procesos evaluativos, y lo que les comentaba yo en forma particular, que yo trabajo en una universidad pedagógica, claro, la evaluación tiene que ver con el modelo formativo, que es un modelo de formación más reflexivo, práctico, con un enfoque basado en competencia, y se evalúa durante los procesos de aprendizaje en relación a los desempeños que tienen los y las estudiantes cuando están aprendiendo. O sea, hay evaluaciones finales de semestre, pero la evaluación ocurre fundamentalmente, se centra en lo formativo, cuando están aprendiendo. ¿Ya? Y bueno, otra de las preguntas que nos formulamos, ¿cuál debe ser el propósito de la evaluación? ¿Ya? Porque según el texto, ¿cierto?, depende también del tipo de evaluación, los objetivos que tiene, pero también otro elemento importante es cómo pasamos de una evaluación, ¿cierto?, que uno a lo mejor la asocia a la escuela moderna como esta evaluación más centrada en el control, a una evaluación centrada en el proceso de construcción de los aprendizajes, porque ahí lo que decía Ani, como muchas veces los decretos evaluativos, ya sea en los niveles de educación primaria o básica, nosotros llamamos secundaria o media, así como en el primer nivel de educación parvularia, siempre nos hablan más de una evaluación centrada en el proceso, o sea, una evaluación más formativa. Sin embargo, lo que ocurre en la práctica es que se evalúan los resultados, y los estudiantes también actúan en función de los resultados, y ahí me hacía mucho sentido lo que aparecía en el video, que los estudiantes de alguna manera se anticipan y más o menos van manejando, como tratando van en el conocimiento que tienen de sus docentes, bueno, el tipo de preguntas que hace, preparándose más que en aprender, en responder adecuadamente a las pruebas para obtener los resultados y a lo mejor pasar de curso. Entonces, como que se desvirtúa un poco el proceso de aprendizaje en función a obtener los resultados requeridos para certificar, ¿cierto?, el curso y pasar al curso siguiente. Perfecto, no sé si tiene y teníamos una tercera pregunta, no sé quién la va a formular. Ani, Seguilas. De pronto Marcela, no sé si... Dale, Leo. ¿Sí? Bueno, nosotras llegamos a la tercera pregunta porque reflexionábamos sobre cómo nosotros, los maestros, tendemos a evaluar cómo fuimos evaluados. Entonces, en esta nueva conceptualización de cómo debe ser la evaluación, nos hacíamos la pregunta de cómo se puede construir las creencias de los estudiantes y profesores sobre los procesos de evaluación. ¿Por qué de los estudiantes? Porque veíamos como que se usa a veces la evaluación como un instrumento para controlar a los niños, y la percepción que se tiene de ellos como un instrumento para obtener un resultado, más no como un proceso de conciencia de su mismo proceso de aprendizaje. Entonces, por eso fue que... bueno, y también llegamos a ella, fue por la reflexión de que no todos aprenden al mismo ritmo, y que a veces las evaluaciones estandarizadas pretenden masificar el conocimiento y masificar las personas, pero no se mide que, o sea, que todos no aprendemos igual y todos no tenemos los mismos intereses de aprendizaje, entonces el rendimiento no es igual para todas las áreas. Era eso. Era eso, y eso aplicado a la diversidad del grupo de ustedes y al aprovechamiento que hizo el grupo de pertenecer a distintos países y aportar
la historia, ¿no? Y las normativas de cada una de las provincias, lo que creo que enriqueció el trabajo y pudieron centrarse en una cuestión muy medular. El eje sigue siendo la pregunta, todo lo que uno va construyendo con preguntas interesantes que permitan construir conocimiento. Acá pensaba, ¿no? De qué modo muchos de ustedes, cuando se reciban, posiblemente algunos de ustedes sean políticos, ¿no? Y acá una herramienta para pensar en esas cuestiones, políticos para meterse en lo curricular o de la normativa o algo por el estilo, para poder incidir en estas cuestiones. Porque muchos que están en la política no tienen pasaje por el sistema y desconocen estas cuestiones, se atienen a lo normativo dejando de lado muchas cosas. Me gustó mucho, ¿no? En todo el discurso de Ani y de Sandra, cuando hablaban y decían, sin embargo. Es decir, muestran una cosa, cómo debe ser en lo normativo, sin embargo. Y ahí, gente, es nuestra historia, en ese sin embargo. Yo sé que esto es así en la normativa, sin embargo. Así que para seguir pensando y argumentando estas cuestiones que tienen que ver con los procesos de evaluación, ¿no? Esa palabra, sin embargo, muy buen trabajo, sumamente interesante, y acá, una vez, uno del discurso dice, ay, la importancia del enriquecimiento de la diversidad. Ustedes lo vivenciaron, la diversidad, 4 países ahí metidos, la historia, la comparación de políticas, son temas de tesis. Yo que dirijo muchas tesis, digo, ay, pero me lo veía a ustedes haciendo tesis acerca de la comparación. Cuando Julio empezó a hablar y comparar, digo, uy, la tesis de este grupo, la comparación de los sistemas educativos. Bueno, no sé con qué problema, ¿no? Bueno, todo junto lo estoy diciendo muy rápido, porque Manuel me va a decir quién es el próximo grupo, por favor. El grupo 4, profe. ¿Viste, Manuel? Que sos mi preferido, estás ahí atento a todo, qué bueno. Vamos con el grupo 4. Hola, me regalan un permiso. Hola, profe, un momentico, porfa, mientras comparto. Bueno, mi trabajo lo realicé, bueno, perdón, nuestro trabajo lo realizamos entre la Tania y mi persona. Fue un diálogo más que todo bilateral. Yo desde Colombia, ella desde Chile. Es que no he podido compartir la pantalla porque estoy pero no he podido mostrarle un poco la diapositiva. No te preocupes, tranquilo, empezá a hablar y después habla Tania. Tranquilo, no te preocupes. Vale, lo importante acá es lo que el grupo aprendió, el grupo de 2, y lo que nos vas a decir, porque todas las cosas que están diciendo los grupos iluminan. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí cada uno de los grupos me iluminó alguna cuestión que yo fui anotando. Dale. Ok, listo. Entonces yo inicio precisamente. Nuestra conversación fue un poco no convencional, básicamente, pues no coordinábamos mucho los tiempos. Sin embargo, hubo un diálogo en la utilización precisamente de algunas de las plataformas que nos pudimos comunicar, y otra fue a través de WhatsApp. Nos compartimos informaciones pertinentes, ella desde la cátedra de arte que imparte precisamente en una universidad, yo desde el área de filosofía que imparte en una institución, recogiendo un poco precisamente todas estas dinámicas y problemáticas que ya escuchamos, ¿no? De uno como docente de una institución que está obligado por un sistema educativo establecido, mucho más burocrático, llenada de informes, de elementos documentales, de que en realidad las clases tienen que estar planeadas, siguiendo unos procesos establecidos, pero más que todo formuladas, pero no entendiendo a veces que hay situaciones que se salen dentro del aula de clase del contexto. Y en relación a Tania, precisamente algo mucho más distinto, ¿no? Mucho más abierto, una libertad más de cátedra que se estaba implementando desde la universidad, donde de pronto dinamiza un poco, como dice ya en las evaluaciones, un poco más performática,
y pues yo desde el punto de vista, gracias Tania, y yo desde el punto de vista un poco más formal, en la idea de cumplir precisamente con los criterios, los estándares y las competencias que exige directamente la institución. Revisamos un poquito los conceptos del PEI, los conceptos de enseñanza, pero bueno, ahí estuvimos conversando con eso. En base a todas esas, pues discutimos que ella desde el arte y yo desde la filosofía, se imperaba mucho la subjetividad como una forma de evaluar. Y básicamente, precisamente, a partir de ahí surgieron estas 4 preguntas, 2 realizadas por ella, 2 realizadas por mí. Las mías son mucho más conductuales, más orientadas hacia precisamente esa procedimental que tenemos nosotros. Entonces, la primera pregunta, ¿es la evaluación una transferencia de aprendizaje? Esta está pensada precisamente con la idea de salirnos del contexto de que primero no hay que asumir aprendizaje o confundirlo directamente con conocimiento, y lo pensamos como aprendizaje porque precisamente estamos hablando de si la evaluación está permitiendo la adquisición de habilidades, de actitudes y sobre todo de experiencias de enseñanza, ¿no? Carol, es muy, digamos, provocadora esta primera pregunta, es muy provocadora. Efectivamente, muy provocadora. Y por eso la pensamos por ahí, ¿no? Porque queremos, Tania desde el arte, yo desde la filosofía, buscamos siempre las maneras de entender la forma de cómo están pensando el otro, mucho más subjetivo, no tanto vincularnos, aparte de que podamos tener y debamos hacer unas valoraciones numerativas, uno siempre intenta salirse de eso. Entonces el aprendizaje pues nos invita precisamente a eso, ¿no? A veces a evaluarlo de manera formal o una manera informal, y pues también vincula las variedades de los entornos en los que nos desenvolvemos, ya sea el aula de clase o la vida cotidiana. Entonces la primera pregunta está pensada precisamente en ese sentido. La segunda, Tania, ¿me colaboras? Para que todos la veamos. Bueno, mientras sale, la segunda, pues precisamente está pensada, es también un poco relacionada a casi lo mismo, pero se está promoviendo el aprendizaje continuo en las evaluaciones. Esto está mirada un poco si las evaluaciones tenemos que verla como la finalidad de algo o como el fin de algo o como algo cíclico, ¿no? Que en realidad no tiene un fin, sino que está precisamente escalando, está subiendo, está en un aprendizaje continuo en todo ese proceso. Si hay una reciprocidad constantemente, que sí, pues tienen que haberla, por supuesto, y las hay, pero sí, más que todo, como que no hay un corte, ¿no? Sino que hay una evolución, una liberación misma desde la evaluación para promover los aprendizajes. Entonces esa pregunta pues está basada más que todo en una visión que yo tuve tanto de la relación de la filosofía y la ética, y pues bueno, ahora Tania continúa con otras 2. Perdón, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, Tania. Sí, se escucha ya. Se me fue que yo tengo también algunos problemas para proyectar, entonces ahora se me cambió la pregunta, ahí sí. Bueno, en mi caso, tal cual como refería Carol, nosotros trabajamos solo los 2. Yo ya de alguna manera en mi intervención anterior reflejé un poco como lo que me ha estado dando vuelta, ¿no? A partir de este módulo de evaluación, que es un tema siempre tensionante desde mi disciplina. Entonces, bueno, la primera pregunta que me planteo es si la evaluación en las artes, ya que presenta estas complejidades bastante reconocidas, al menos en el diálogo, ¿no? En que nos establecemos los profesionales del ámbito, siempre me estoy preguntando cómo potenciar ese factor valorativo de la evaluación versus el punitivo, ¿cierto? O aquel que establece un sesgo parametral, ¿no? Estableciendo parámetros acerca de un deber ser en un ámbito en que justamente se busca que las identidades se den curso, ¿no? Se abran, ¿cierto? Se muestren. Sin embargo, cuando uno evalúa, siempre lo que era o no establece un parámetro. Eso es la primera pregunta que yo siento que para mí es un conflicto, cómo establecer sistemas
de evaluación, ¿no? que le transmitan también al sujeto y que, en las cuales también el sujeto confíe, porque está este problema que comparto que expresaba la profesora, ¿no? que es la situación de que el estudiante te exige, ¿no? también esta calificación, esto a lo cual el modelo lo ha formado, ¿no? y que de alguna manera al no enfrentar ese sistema de evaluación, la asignatura misma, ¿cierto? La disciplina pierde como valor, ¿no? Frente a otras disciplinas que ya están más valoradas, ¿cierto? Y que de alguna manera seguimos perpetuando un estatus, ¿no? Como de que no, esta asignatura es fácil sacar buena nota y por lo tanto no me esfuerzo tanto, ¿no? Y la segunda pregunta es que el cómo evaluar desde una perspectiva autónoma dentro de este modelo cientificista que prescribe saberes invisibilizando siempre los procesos individuales de los sujetos, ¿no? Estoy en la misma línea, ¿no? Cómo dar cuenta de estos procesos individuales a partir de un instrumento mismo, ¿no? Yo creo que es factible, yo he ido a partir de los años generando un acercamiento a la construcción de criterios que sean lo suficientemente contenedores, ¿cierto?, para que puedan caber estos procesos individuales. Sin embargo, creo que siempre existe una tensión respecto al modelo, ¿no?, de las otras asignaturas, que priman las otras asignaturas. Y lo otro que podría decir es que la distancia respecto de la evaluación en lo que puede ser el modelo del sistema escolar, ¿no?, que en este caso Carol estaba representando, ¿cierto? Y en mi caso el rol de la evaluación también en el sistema de educación superior, ¿no? Que ahí hay muchísimas diferencias, ¿no? Sin embargo, los estudiantes vienen formados en el modelo escolar y transitan hacia el modelo de educación superior, y por lo tanto ahí hay un tránsito también que muchas veces se hace complejo para un lado u otro, ¿no? Sea más exigente desde el modelo cientificista, que en algunas disciplinas es así, ¿cierto? Y que también es lo que el sistema escolar amenaza constantemente, así como, bueno, si ustedes no son capaces de rendir aquí, ¿cómo van a ser capaces de rendir en la universidad, ¿no? Y por otro lado también la instauración de otros modelos, otras miradas evaluativas, ¿no? que el estudiante no comprende, ¿no? Y que le hacen perder valor a la disciplina. Eso. Gracias. Muchas gracias, Tania. Mientras sacan la presentación, hay algo en la comparación de los paradigmas, tanto de la filosofía como del arte, con lo que pasa en la sociedad. Si en mi país vos presentás, ¡ay, mi hijo es físico cuántico! ¡Ay, pero qué maravilla! ¡Qué genio ese chico! Estudió en el Comahue. Y mi hija es filósofa. ¡Ay, mirá, filósofa! ¿Y de qué trabaja? O es artista plástica. ¡Ay! Bueno, entonces hay en la sociedad una valoración acerca de las disciplinas, ¿no? Entonces, si vos sos profesora de arte, y bueno, ¿cómo te estará yendo en la vida? ¿Tendrás trabajo o no? Si vos sos físico, si sos matemático, ¡ay, qué genio! Hay una ponderación social sumamente fuerte en estas cuestiones en las que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Porque la carga es muy fuerte. ¿Sos ingeniero? Bárbaro. ¿Sos filósofo? Y ¿no? Me parece que en educación tenemos que trabajar acerca de estas cosas, ¿no? Bueno, gente, no sé, son y 26, y Manuel, ¿nos faltan cuántos grupos? 4 grupos, profe. Estamos por la mitad. Un desastre mi cálculo de los tiempos. La próxima vez voy a hablar un poquito menos porque no quiero excederme con los tiempos y no sé cómo tengo que pensar cómo lo vamos a hacer. Obviamente la clase la tenemos que abrir con un marco teórico, pero yo pido millones de disculpas a todos los que no pudieron participar, y vemos qué podemos hacer en la próxima. Mil disculpas. Profe, disculpe, interrumpo. ¿Podríamos que nosotros subimos al grupo pues, las presentaciones por lo menos para poder leer a nuestros compañeros? Me parece
excelente y me parece la idea de compartir es sumamente interesante, porque en cuanto se construye el conocimiento se crea para ser distribuido. Cuando Carol antes habló de la transferencia, es una palabra que se pone muy en cuestión, ¿no? Si uno transfiere cosas o si distribuye, es una discusión, pero no importa en este momento, pero la verdad que el conocimiento se crea para que la gente disponga del mismo y pueda con ellos adaptarse activamente al mundo de lo social. Si uno hace una apreciación, yo acá, la maestra de Silvia, con las presentaciones que escuchamos hoy, me parece que pudimos aprender todos, porque la idea no estaba en hablar de Camillioni, sino tomar las conceptualizaciones de Camillioni para pensar en las legislaciones, en el proyecto educativo y para hacer preguntas que sean interesantes. Para eso me parece que sirve el ejercicio. Bueno, nosotros vamos a encontrar el próximo sábado, pero tenemos una tarea. Vamos a continuar con esos grupos tan interesantes con los que estuvimos trabajando. En el día de hoy, yo hablé de una autora que se llama Susana Selman. Eso para que ustedes lo lean, porque es sumamente interesante el material de esta profesora. Pero la clase próxima vamos a hablar de otra autora argentina que se llama Anijovic, Rebeca Anijovic. Entonces, la dinámica será la misma, ¿no? Los grupos leerán a Anijovic. ¿Con qué objetivo? La de juntarse con el grupo y discutir en base siempre a los contextos. No sirve que ustedes hablen de la evaluación en el aire. Es la evaluación en Chile, la evaluación en Ecuador, la evaluación en Colombia, lo que fue la evaluación en Cuba. Si no lo remiten al contexto, no nos sirve para nada. Traten de pensar en esas cuestiones vinculadas a los contextos. En esta ocasión, cuando se junten, van a tener que elaborar un podcast que solamente tenga 3 minutos de duración. 3 minutos. Ese podcast va a estar dirigido a la universidad en la que trabaja Sandra Morales. Le va a hablar de lo que dice Anijovic a la universidad, o a la universidad en la que trabaja Julio o Eder. Pensamos en armar un podcast pensando como base lo que dice Rebeca Anijovic, ¿sí? Pero no en el aire, sino le vamos a hablar o a la escuela primaria de Ingrid o a la escuela secundaria de Fred, no sé. Decidan ustedes en el pequeño grupo, porque dada la diversidad, uno trabaja en el secundario o en otro en el primario. Ustedes decidan, pero tienen que armar un discurso para hablarle a una comunidad determinada, solo a una. ¿Estoy siendo explícita en esto? Ahora, le van a hablar en torno al marco teórico que desarrolla Rebeca Anijovic. ¿Sí? Recuerden que acá lo que nos importa es que ustedes lean el texto y elaboren esas preguntas que no van solo al concepto del texto, sino preguntas que nos permiten investigar, que nos permiten curiosear el campo, que nos permiten ponernos, ustedes no son acá profesores de un profesorado, están acercándose a la tarea más importante, que es la de la elaboración de una tesis. En una tesis, lo que uno primero lee son las preguntas que hace el investigador y describe el problema.
tenemos que pensar la pregunta asociada a un problema, hablando desde una autora. El referente va a ser esta autora y lo que la autora trabaja. Manuel, que es mi alumno preferido, va a tener que vérselas con cómo se pasa esto, ¿no? Porque esta vez no va a ser una presentación por un PowerPoint. Así como hay tanta gente ahí que es tan capaz, a lo mejor hay alguien que sepa, ¿no?, solucionar los temas para poder que podamos escuchar ese podcast. El podcast, ustedes, no sé, yo sea la aplicación, conozco la Anchor, ustedes deben saber mucho más que yo. Puede ser solo voz o le pueden poner una imagen, como quieran, pero acá la estrategia es un podcast, ¿verdad? Bueno, alguien que me diga si se entendió, que hable en nombre de todos. La tarea yo la entiendo, lo que no me queda claro es entonces lo que era para hoy ya queda así, o la siguiente clase se retoma o ya lo dejamos así. Lo que tengo que pensar es cómo hacemos, ¿no? Si yo ajusto más el tiempo, ¿no?, de exposición y doy más tiempo para poder presentar las 4 que nos faltan, ¿sí? O no sé cómo podemos hacer. Recuerden que ese podcast solo tiene que tener 3 minutos, ¿no? Sí. ¿Eso se entendió, Geraldine? Déjamelo pensar, porque... Sí, no, y para el podcast sugiero que, compañero Manuel, si estás de acuerdo, podríamos todos los grupos subir a Spotify y luego tú creas una lista, una playlist. Y con el mismo link quedaría la información de todos. Manuel no está, no lo veo yo a Manuel. No, yo estoy está. siempre, profe. Geraldine, estoy de acuerdo. No tengo facilidad para hacer eso. Como la vez pasada nos colaboraron varios haceros grupos, nos colaboras en lo de la lista y nosotros lo compartimos al grupo el audio o el video y lo subimos todos. Eso, listo. Gracias. Una duda con Spotify, ¿puede acceder alguien que no tenga cuenta? Porque yo no uso Spotify y no sé si Mira puede... que sí, pues bueno, lo averiguaríamos, pero pues yo lo digo porque mis estudiantes lo hacen y ellos me dicen, profe, aquí está el link y todos lo pueden escuchar, tengan o no. Alguien que tenga saber experto. También se puede por YouTube, no hay ningún problema. O sea, lo importante es que tengamos YouTube listo. es mucho más democrático porque, o sea, sé que se puede escuchar sin tener cuenta. En cambio... Entonces tendríamos que hacer un podcast con una imagen para que quede en formato de video y lo podamos subir a YouTube. Bueno, el tema es, claro, tratemos de probarlo, ¿no? Que eso funcione, y en los pequeños grupos ustedes discutan esto, porque también estamos hablando del tema, ¿no? También nos evaluamos en todo esto. Así como yo digo, la verdad es que yo con 8 grupos no calculé el tiempo, bueno, en la próxima voy a tratar de mejorar esto. Tratemos de ver, cuando ustedes armen el pequeño grupo, la mejor forma de llevar. Yo no quiero sobrecargarlo solo a Manuel, así que seguramente debe haber algún experto por ahí en redes que nos dé una manito. ¿Sí? O la otra, profe, y disculpe, igual para hacer el podcast tendremos que calcular tiempos, preguntas y tenemos que tener un guión, ¿cierto? Para realizarlo. En esa medida, si controlamos todos el tiempo en la misma clase, podemos decir el grupo 8 que va a empezar esta vez, y bajo el tiempo porque está calculado, en vivo se hace el podcast. Bien, una sola cosa, es sumamente importante el proceso de aprendizaje que ustedes van a desarrollar. Yo di una consigna que es Anijovic, pero no es leer Anijovic y grabar, hay que hacer un guión. Entonces, ese trabajo enriquecedor es el que ustedes van a hacer en el pequeño grupo y solamente vamos a ver la presentación. Entonces, a mí lo que me interesa es que hablemos del proceso de construcción del saber para poder hablar después de la evaluación. No sé si se entiende. Todo el tiempo estoy pensando en eso. Cómo optimizar y transparentar lo que se hace para poder transmitirle a nuestros estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Y me pasé 7 minutos. ¿Sí? Gente, nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Profe, gracias.
Chao, Buda, hasta la Gracias. próxima. Gracias, profe. Chao, Nos vemos. chao, chao, Ani, gracias. Hasta luego, que estén bien. Recording stop.